Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad Orsay. Tenemos esta semana un episodio un poco especial. Hace una semana se estrenó la película La Uruguaya en cines comerciales. Estábamos hablando con Ana García Blaya, la directora de la película, que esta película nos transformó a todos los que formamos parte de este proyecto, pero además hubieron un montón de personas que se vieron afectadas por esto, digamos, un fenómeno que se multiplica, no es solamente a los que estuvimos trabajando dentro del proyecto en forma activa, sino también a todos los socios productores. Hay un montón de historias alrededor de La Uruguaya y encontramos una. El día de la van premier de la película en Buenos Aires, se me acercó Pedro, que era un socio productor, y me dijo: Gabo, yo soy Pedro, soy socio productor, mucho gusto. Empecé a hacer cine gracias a La Uruguaya. Y le dije: contame la historia. Y aquí estamos para hablar de la historia de Pedro Belaga y de Santiago Castelo, que es el director de la película. Tienen un corto, Santiago tiene un corto que se llama Promesa, que lo hizo en una productora que se llama Rino, y Pedro se asoció a Santiago y a esta productora para avanzar con el proyecto. Chicos, primero, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días Gabo, ¿cómo andas? Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Yo estoy en San Isidro de toda la vida. Súper contento de estar acá. Muchísimas gracias. Santi, ¿dónde estás? Yo vivo en Capital, por la zona de Belgrano. También súper agradecido por el espacio, Gabo. Buenos días. Y para la gente que Buenos Aires céntrico, la típica, es en Buenos Aires, aclaro por las dudas. Porque hay gente de todos los países de Hispanoamérica, digamos. Totalmente. Bueno, a ver, cuéntenme un poco cómo fue. Contame vos, Pedro, cómo fue, cómo entraste a La Uruguaya y qué te pasó en ese proceso. Bueno, buenísimo. Mirá, yo vengo de un palo totalmente distinto. Tengo 28 años, me recibí de ingeniero industrial hace 4 y mi pasado profesional no tocó el cine hasta 2021, en donde me enteré de Orsay. En realidad yo venía siguiendo un poco a Cassiari desde el lado de la revista y cuando leí un tuit suyo, me parece que fue en 2020 durante pandemia, de que se estaba creando la Fundación Orsay, que tenía como misión contar historias, y que iban adentro de la misión de contar historias, tener este pilar de contarlas de forma audiovisual. Estaban juntando firmas para la fundación, puse un gancho junto con otros 15.000 personas, se creó la fundación y me metí en este primer proyecto, La Uruguaya, con estos otros 2.000 productores. A mí siempre me gustó el cine, mis películas preferidas eran dentro de las 5 que más me gustan, están Las Buenas Intenciones, de Ana Blaya. Me encantó, siempre se la recomiendo a todos, la habré visto por lo menos 8 veces. Y cuando me enteré del proyecto, me metí de lleno. Ese fue un poco el primer comienzo. ¿Estabas en todos los Zooms, en todas las publicaciones, podcasts, todo? En todos los Zooms habré participado en por lo menos 6. Escuché todos los podcasts de punta a punta hasta que se empezó a volver un capítulo por día y ahí un poco bajó, ponele que escuchaba dos por semana en ese momento. He hecho varias preguntas y Cassiari ha respondido a varias de ellas. ¿Y entonces? La historia es bastante loca. Yo estaba haciendo una empresa de biotecnología en 2021. La trabajamos durante 8 meses con unos socios que me asocié del CONICET y se cayó después de 8 meses. Íbamos a recibir inversión y se cayó. Re angustiado, me fui a la costa a trabajar desde ahí, que trabajo online, y estaba tan metido con La Uruguaya y en ese momento estábamos haciendo mucha palanca desde el lado de los socios productores en hacer ruido en redes sociales para anunciarlo. Yo estaba hablando con Redacción, estaba hablando con Clarín, de hecho varias de ellas se las introducí a Gabo y fueron publicadas, y en ese tiempo en donde yo pasé un mes en un hostel en medio de la costa, cerca de Mar del Plata, me lo cruzo a Santi Castelo, que es director, y me enteré en ese momento y pegamos onda hablando, pero con una birra de por medio, tipo 7 de la tarde, viendo un atardecer o algo así. ¿No se conocían de antes? No nos conocíamos.
No nos Nada. conocíamos. ¿Le contaste la uruguaya? Le dije, estoy en Uruguaya, no sé, lo de Cassiari, él obviamente que lo conocía, lo había leído, ahora me encantaría también que Santi cuente su historia, y cuando me volví a Buenos Aires, porque fue solamente un mes que nos cruzamos ahí, yo publico algo de que estábamos buscando actores de Argentina para el rol que hoy ocupó Sebastián, y actrices de Uruguay que ocupó Florencia. Me dice, che, estoy grabando un corto, léete el guión y producime. Y yo le digo, Santi, escuchame una cosa, yo no produje nada, estoy metido como socio productor y tomo las decisiones que nos dan para elegir, pero no ocupo ningún tipo de rol ejecutivo. Me dice, no importa, lee el guión. Y esa fue como el primer trigger para meterme como asistente de productor, trayendo actores al corto, viviendo un set desde adentro que fue totalmente loco para mí, desgastante como ni te puedo contar, porque fueron sesiones de como 12, 14 horas, un fin de semana largo en Pascuas. Y bueno, cuando vi al equipo que conforma Rino, que te puedo contar un poco más si querés, que esto es una joya, qué están haciendo comercialmente, cómo están persiguiendo el sueño de vivir del cine, asociémonos. Y a nosotros nos vino joya, permitime decirte, porque bohemios, artistas, es bien sabido que la parte comercial, estructural y de negocio hacemos un poco de agua, los que venimos del arte puro y duro. Y ahí como que encontré en Pedro, además de la buena onda que ya había sido desde el inicio, desde que nos conocimos en esa birra de por medio cerca de Mar del Plata, encontré como una persona que tenía mucha noción sobre un tema que yo creía que no. Entonces nos supimos complementar súper bien y además fue muy loco, bueno, de todo la historia que acaba de contar Pedro hasta cómo se fue armando esto de ir asociándonos de a poquito y fue muy hermoso. O sea, Pedro, podríamos decir que te capacitaste en cine a través de la uruguaya. Completamente. Yo no sabía lo que era el rol de un director ni pre-set, ni pre-grabación, ni durante, ni post. No sabía la palabra montaje, qué significaba. No sabía el rol de un director de fotografía, de un director de casting. No tenía idea el nivel de laburo que tenía. Y como ustedes se tomaron el tiempo de grabar un capítulo por vez para explicar cada rol dentro de lo que hay, incluyendo asistente de director, incluyendo productor ejecutivo, incluyendo, etcétera, todos los roles que existen, adquirí como este conocimiento para estar al menos un poquitito suelto para tener una conversación con alguien que estudió guión, como Santi, que estudió dirección, que viene haciendo proyectos y que tenía esta productora que se llama Rino desde 2020, que la hicieron totalmente a pulmón porque no hay presupuesto, conseguir presupuesto privado es muy difícil, toda la bola, y que estaban en tratas para hacer este corto, en donde lo escrito fue muy motivante para mí también, me sentí muy, muy conectado con la historia y dije, no, me meto de lleno. Y todo gracias a la uruguaya, porque como te digo, yo vengo a estudiar cómo se optimiza una planta industrial, cómo se hace un negocio a escalabilidad. Nada que ver con cómo se desarrolla una idea creativa de forma audiovisual. Y la historia, contemos un poco, es un jugador de rugby. La historia, si querés, la cuento es o sea, rodea el mundo del rugby y del club, más que nada del club como lugar, como establecimiento donde suceden cosas. Y la historia es básicamente un pibe que se entera que va a ser padre a los 26, 28 años, y a partir de esa noticia empieza como a tener como unas especies de recuerdos que nosotros vemos a través de flashbacks de su propia relación con su padre en su adolescencia. Todo narrado en primera persona por él, acerca de el padre que él tuvo. Entonces hay como una cierta identificación en cualquier tipo de edad de quien lo ve. Seas joven, pensás en tu papá, si sos grande, pensás en tu hijo y demás. Como, en definitiva, es como el deporte, en este caso el rugby, como termina funcionando de alguna manera como una especie de excusa para contar una historia entre un padre y un hijo, en Exactamente. formato Y justamente cortometraje. lo lindo, yo me emocioné cuando lo leí, porque realmente es un corto que ¿cuántos minutos dura, Santi? 17. 17, 15, 17. Es muy cortito y te genera emoción porque empatizás del lado de cómo es la relación con mi papá. ¿Qué gustos tenía yo que mi papá no tenía y que tampoco promulgaba? El padre de este tipo
era muy del deporte, súper conservador, un poco machista, te diría, y el tipo este empezó a dudar de repente si tener un hijo o no, porque aparece esto de cómo puedo hacer para no cagarla criando un hijo y toda la relación que uno puede llegar a tener con su padre desde el lado de los valores. No, perdón, que después de de filmarlo el corto, que Pedro estuvo y formó parte, a partir de ahí, bueno, arrancamos con el camino de la postproducción en paralelo, mientras estábamos montando el corto y demás, ahí se empezó a gestar lo de la sociedad con Pedro, esto será hace, no sé, un poquito más de un año. Sí, Semana Santa fue, o sea, mayo del año pasado, de 2022. Y ahí fue que, bueno, él empezó a ver el resultado de eso, que en principio le había quedado una noción y una idea de que el rodaje había sido increíble, con gente, con un grupo humano hermoso y muy intenso y muy apasionante, no sé qué. Después ver el producto final, que bueno, le gustó, y además ver el recorrido que ese cortometraje tuvo después, porque bueno, lo estuvimos girando por algunos festivales, entre ellos este año estuve en Bafisi, acá en Buenos Aires, un festival internacional de cine acá de Buenos Aires, y bueno, al cual él vino, qué sé yo, lo explico por las dudas, no sé si todo el mundo sabe lo que es Bafisi. Y bueno, como el interés por meterse cada vez más en el mundo ese de contar historias y demás. Ahora Promesa, que es el nombre del título del corto que produjimos con Rino, Promesa está siendo desarrollado como largometraje. Ya estoy con una versión de largo de ese corto bastante avanzada, desarrollando la carpeta y bueno, viendo qué se puede hacer con el proyecto una vez que se termine de escribir, con el antecedente de que se hizo un corto de esa historia y ese corto tuvo un cierto recorrido, ¿no? Perfecto, hermosa, hermosa la historia. Pedro, vos entraste como productor. Yo entré como productor y de alguna forma el que hacía la estrategia comercial para poder financiar proyectos de cine, porque yo te cuento una cosa, en la productora hay más o menos 20 personas que todos tienen tipos de experiencia dentro del el ecosistema audiovisual, si queremos ponerlo con algunas palabras que aglomeren todas las acciones que hacen. Y todos quieren hacer cine o están involucrados de alguna forma en cine. Hacen videoclips como freelancers, hacen publicidad a veces también por un tema de que es muy, muy difícil vivir económicamente, tener ingresos económicamente del lado del cine únicamente. Entonces mi planteo era, bueno, yo estoy súper entusiasmado con cine. Ustedes quieren vivir del cine. ¿Qué están haciendo comercialmente para poder financiar esos proyectos? Y estaban haciendo cosas como one shots, así como paso a paso, y no había como una estrategia más macro, y dije, bueno, les vendría bien ponerle que hagamos como una estrategia más amplia como para poder financiarlo y perseguirlo de una forma un poco más formal, y entonces me metí del lado de estrategia comercial, ejecutiva, por hacerlo de alguna manera, para poder abarcar con los distintos tipos de canales que existen para tener ingresos de un lado audiovisual y poder financiar proyectos como por ejemplo un corto, como por ejemplo un largometraje de alguna manera. Y contanos cómo financiaron el corto y cómo piensan financiar el largometraje. ¿Cuál es la idea? El corto fue, o sea, la preproducción del corto se hizo bastante sin Pedro porque él se sumó al proyecto un mes antes del rodaje, con lo cual, bueno, la financiación fue entre los que formamos la productora, Rino, que la armamos con tres, somos tres amigos de distintos lugares, todos de distintos rubros de audiovisual, que nació la productora en 2020 con ganas de hacer, básicamente, sin ninguna noción, pero con ganas de hacer. Entre nosotros tres juntamos dinero, o sea, como fue todo financiamiento propio, y después fuimos consiguiendo ciertas cosas. Es decir, uno de los chicos del equipo, la mamá es cocinera, entonces digo, bueno, el catering viene por parte de ella. Listo, pum. Mi vieja me prestó el auto. Qué sé yo, como fuimos consiguiendo diferentes cosas, después cada uno iba poniendo y el equipo también, la gran mayoría, excepto quienes lo actuaron, se sumaron de onda o por muy poca plata. El elenco es, los dos actores protagónicos son Claudio Martínez Bell y Tupac Larriera, que son los actores de la hostia. También actúa Fabi García Lago. Bueno, hay un elenco lindo en el corto que pienso mantener en el largo. Y respondiendo a la segunda pregunta de que es cómo financiar los proyectos próximos, para mí siempre es una incógnita, siempre es una intriga. Creo que es donde más me reconozco inútil, se diría. No, pero como ahí es donde más acudo a Pedro
imagínate, él cayó y me dijo, ¿cuál es su estrategia comercial? Y yo tipo, ni idea, Franco, no sé. Yo quiero hacer cine, viejo, no tengo idea. Entonces, bueno, es sentarme y aprender porque es algo fundamental y necesario para hacerlo. Digo, podrás tener el componente artístico y demás, pero se necesita plata y hay que saber generarla. Entonces, para mí, hoy en día, mi respuesta es no sé. O sea, sigue siendo una gran incógnita. Lo primero que se me ocurre es laburar, seguir laburando de lo que trabajo, que es que trabajo como montajista y editor de proyectos audiovisuales de toda índole, y con eso ahorrar y juntar y hacer, pero seguramente hay otros caminos, la Uruguaya es un claro ejemplo, por eso yo ya lo venía siguiendo de antes, así que bueno, como ventana abierta, no sé, la respuesta es no sé. Pedro, ¿qué se te ocurre? Mirá, yo puedo decir dos cosas que se me ocurren. Una es en relación al equipo y otra es a lo que averiguamos en por lo menos un año en donde estuve activo. Una es, el equipo tiene un talento espléndido y es una de las razones por las cuales me metí, porque compartimos muchos valores y eso es fundamental. Yo aprendí que para hacer un proyecto en conjunto con mucha gente tenés que compartir valores personales que son indispensables. Es gente que tiene buen humor constantemente, es gente que hablas con cualquier productora en las cuales participaron y te dicen, es un placer trabajar con ellos. Son graciosos, le ponen mucha onda y sobre todo son muy profesionales. Y así lo demostraron porque trabajan del lado de videoclips, con Trueno, con María Becerra, con Duki, con todos los artistas musicales que están más pegados, por así decirlos, hoy en día, sobre todo de Argentina y Latinoamérica. Y después con marcas en lo que es publicidad muy grandes, como, ay, no sé si se puede mencionar, perdón. Sí, sí. Ah, está bien. Es el podcast de Orsay, ¿no es? Bueno, Budweiser, Mercado Libre, HBO, marcas súper importantes. Entonces, por un lado, es como que la gente se siente segura cuando hablas con ellos sobre, bueno, si te puedo llegar a poner un poco de plata, ¿cómo puedo garantizar que vos vas a hacer un buen trabajo? Después, por otro lado, con todo lo que tiene que ver con qué aprendimos, llegando a hablar con productoras tan grandes como Pampa, que hizo cosas con Franchella, que fueron cosas muy importantes, con Cuarzo, por ejemplo, también, y con Navajo de Piroyaski, es muy complicado levantar plata. Lo que hizo todo el equipo de Orsay, vos, Joaquín Marqués, Ana Blaya, Casiari, Merch, etcétera, de juntar a 2.000 personas y que pusieran la primera vez o sea, la primera vez que se hizo una película de forma crowdfunding 2.0, si lo que reloaded por alguna manera, porque tomábamos decisión de producción, de juntar $500.000 de una, 600. 600.000, es realmente la primera vez en la historia del cine que pasa. Y ahora, tenés canales para financiar. Tenés lo que es redes sociales tipo YouTube o algún tipo de ingreso que pueda venir en dólares por canales audiovisuales. Para lo cual tenés que hacer un trabajo muy de largo plazo porque la gente te tiene que conocer y a menos que tengas algún tipo de presupuesto para hacerlo conocido en redes sociales, es muy a remo de dulce de leche, te diría. Tenés lo que es trabajar en videoclips, tenés lo que es trabajar en publicidad, tenés acceso a fondos públicos del Inca y acceso a inversión privada de alguna manera. Y dentro de eso nosotros descubrimos que hay de alguna forma 5 tipos de presupuestos en películas, lo que sale menos de $10.000, lo que sale menos de 100, lo que sale menos de un palo y lo que sale menos de 10 palos o más de 10 palos. Lo que hizo SAI es increíble, o sea, con un presupuesto tan corto, porque realmente $600.000 parece mucho, porque no todo el mundo tiene ese nivel de soltura de bolsillo, pero realmente es poco. Acceder a eso igualmente es complicado. Entonces, el presupuesto que manejamos con Promesa es de menos de $10.000, bastante menos de $10.000. Estamos viendo cómo podemos, abarcando, porque el que abarca mucho poco aprieta, el famoso dicho, cómo con esos canales que mencioné, yendo con todos a la misma vez, viendo con cuáles nos podemos destacar hasta quedarnos con uno en donde encontremos un mecanismo para que funcione, dedicar con foco y haciendo buenos trabajos un poco de nuestro tiempo en alguno tipo de esos canales y después otro poco de tiempo y en paralelo hacer guiones y grabar lo máximo que podamos.
Pedro, ¿y el Inca? El Inca hablamos con, ahora se me escapó el nombre, pero hablamos con una persona y la conclusión fue un poco que tienen un sistema un poco difícil, que es que hay presupuesto, hay mucha gente que aplica para esos presupuestos y lo que pasa es que te lo dan a contra, no sé cómo se dice, contrarreloj, por así decirlo, en donde vos tenés que poner primero la plata, lo grabás y después de un año por lo menos te lo dan y en pesos. Y bajo el contexto que hay económicamente en Argentina, se devalúa muy fuertemente. ¿Plataformas? ¿Hablaron con plataformas? A ver si alguna podía estar interesada en producir. Hablé con gente de Netflix, con gente de Disney. Tengo un conocido que me consiguió el contacto del vicepresidente de tecnología en Disney. Fue muy complicado. Y tienen un piso de películas ellos, de presupuesto, en donde si es menos de $500.000 que se destinó a un presupuesto, no los compran. Bien, bueno, o sea que están en la búsqueda. Están en la búsqueda. Sí, entusiasmados, optimistas, sabemos que existe gente ahí y que hay ciertos espacios en donde se puede hablar con Y gente. mientras tanto, digo, no mantenernos quietos, ¿no? Como seguimos haciendo cosas, proyectos, desde autogestivos hasta proyectos de encargos, trabajos, porque nada, para mí siempre es como, siempre lo consideré muy importante el no quedarse quieto esperando algo, sino salir a buscarlo, ¿viste? Por eso en ese sentido ya venía muy seguidor de Orsay, por ese mismo motivo, por el motivo de la búsqueda de ir un poco más allá a cómo se supone que hay que hacer las cosas. Digo, hay otra manera de hacer las cosas y que por ahí se pueden hacer hasta bien y cuidando el producto, cuidando a la gente. Y eso es un poco lo que más me resuena. Te hago un ejemplo. La semana pasada, no, el principios de agosto hicimos un rodaje. Ahora estamos grabando esto a fines de agosto, le contamos a la gente. Principios de agosto hicimos un rodaje de una publicidad totalmente inventada de un cliente que no existe. ¿Para qué? Para seguir generando portfolios, seguir moviéndonos, darle trabajo a gente con inversión propia que a priori no daría un resultado económico visible, pero sí a largo plazo. Y lo hemos visto con ejemplos de cosas que ya hemos hecho. Es algo que hicimos varias veces, que de hecho fue uno de los componentes que atrajo a Pedro inicialmente, haber visto algunos sketches, algunas publicidades de mentira. En este caso, a principios de agosto hicimos una publicidad de un perfume totalmente inexistente que lo creó nuestra directora de arte, Mariquena Villagra, que de hecho es socia de Rino también, la directora de arte, Mari, y ella creó un perfume, llamamos a unos actores, nos fuimos a un campo, hicimos como una publicidad de perfume toda sensual, típica, y nada, nos genera portfolio a nosotros. Entonces, como siempre las ganas de hacerle le ganan a cualquier otra cosa, y bueno, eso es hermoso. ¿Y dónde se puede ver esta publicidad, este comercial que hicieron? ¿Dónde se pueden ver trabajos que hayan hecho? ¿Dónde los pueden contactar para, si alguno está interesado en sumarse, de alguna manera pueda hacerlo? A nosotros súper, súper agradecidos, sería increíble. Tenemos nuestro canal principal, es nuestro Instagram, que es Estudio Rino, Rino como rinoceronte, Estudio Rino, y si no, nuestra página web, estudiorino.com.ar, ahí nos pueden encontrar y a nosotros nos encanta siempre sumar gente con ganas, así que calculo que si nos escriben las tendrán. Perfecto. La verdad que yo desde este humilde podcast invito a todos aquellos que tengan una historia para contar a partir de la Uruguaya, a partir de algún proyecto de Orsay Audiovisual y que quieran hacerlo, que me contacten. Está el WhatsApp de este podcast que es +54 si están afuera de Argentina, 911, bla, 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 3209-8345. Ese lo atiendo yo personalmente. Así que si me escriben ahí y me quieren contar alguna historia y que podamos compartir, me parece increíble. La verdad que uno hace este trabajo y a veces se le pasan estas cosas, pero haber podido apoyar o haberle podido provocar algo a alguien como a Pedro para que se acerque a Santi y que pueda apoyarlo y acoplarse a otro proyecto audiovisual, poder ser provocadores de esta unión, es un placer inmenso, realmente. Desde la humildad de que me toca a mí, digo, pero como Orsay, estoy hablando en nombre de Orsay, poder estimular estos encuentros y poder haber ayudado de alguna forma con esta situación, es un orgullo, es un honor, es divino. La verdad que son cosas que llenan. Si uno puede cambiarle la vida a alguien, ya valió la pena todo el proyecto. Vivir y hacer cosas que
que uno disfruta y guste, me parece que es la forma para disfrutar la vida. La uruguaya con todo esto me parece que despertó interés en, estoy seguro, las 2.000 personas que por lo menos escucharon, y se nota porque también se sumaron 6.000 personas más después en todos estos proyectos que ahora están sacando desde Orsay, como Canelones, como el documental, Peretti. como lo de Peretti, como el de 5 Peris, donde ahora posiblemente se pueden hacer muchas cosas. Dibu se sumó para hacer una de esas 5, se va a definir a fin de año un poco eso. Son todas cosas que despiertan interés. Mi viejo, por ejemplo, nunca estuvo interesado en cine. Ahora, el día, por ejemplo, que me enteré que nos metieron a todos los productores en IMDb, que me busqué en IMDb y que aparezco como productor de La Uruguaya, Canelones, Peretti, posiblemente, próximamente, y el de 5 Pelis, el salto que pegué más chico era hasta el cielo. Mi viejo me vio y así es como de repente tomó la decisión ahora de meterse en de 5 Pelis. O sea, esta iniciativa es fascinante, es alucinante. Y une familias, porque Pedro no se hablaba con su papá hace 25 años. Nada, mentira. Y gracias, nos unió. Bueno, chicos, gracias por la onda, gracias por este rato para compartir la historia. Les deseamos el mayor de los éxitos. Estamos a disposición de lo que necesiten de este lado. Nada, gracias, muchas gracias por compartir la historia. Fue increíble. Muchísimas gracias, Gabo. Un gustazo. Muchas gracias a vos. Mencionar solamente a Mariquena Villagra en arte, a Julia Mir también en arte, a Cacho, que está en guión, bueno, Santi Castelli en guión y dirección, y a Gonzalo Ansaldo, que está en fotografía, y la verdad, tienen un talento impresionante. Amigos de la comunidad Orsay, será hasta la semana que viene.